Grabando. Bien, buenos días a todos los alumnos y personas que estén escuchando esta presente charla sobre hantavirus. Bueno, esta charla la hago continuación a una charla previa que dio Eduardo Herrero, mi coordinador y que pertenece a Salud Ambiental. Mi nombre es Gabriel Talmón, soy médico veterinario y soy supervisor de salud ambiental del Ministerio de la Provincia de Río Negro, donde ejerzo mi cargo acá en la localidad del Bolsón, y el área de acción sería hasta el Manso, que, bueno, para aquellos que no conocen la zona, el Manso sería un área rural que está entre Bariloche y el Bolsón, mitad de camino. O sea que mi área de acción no solamente es acá el Bolsón, sino todo el área rural. Conmigo trabaja Luis Sepúlveda, también médico veterinario, en el mismo cargo. Y bueno, ahora comenzaría a hablar yo, seguido lo que presentó Eduardo, que bueno, no pude escuchar mucho, pero que ha hablado sobre toda la enfermedad. Y yo voy a tratar de poder transmitirles, una vez conocida la enfermedad, cómo tratar de prevenirla, sabiendo que es una enfermedad que no tiene vacunas. Entonces la base de todo es la prevención. Y bueno, a partir de ahí, las distintas estrategias que uno va buscando para lograr que las personas no se enfermen. Bueno, aquí he puesto un poco cómo nos hemos basado acá en el Bolsón para trabajar las distintas medidas de prevención, pero bien pueden ser válidas para copiarlas, digamos, y seguir esta metodología para cualquier tipo de enfermedades o para esta misma enfermedad de hantavirus en otros lugares donde no sea la Patagonia. Más o menos armé así estas estrategias donde, aparte de poder mostrar cómo se está trabajando acá en la zona andina, que sirva también como una metodología de poder diagramar una estrategia de prevención. ¿Sobre qué está basada esta estrategia? Bueno, sobre el estudio, o sea, la ecología de los roedores y del ambiente, sobre las actividades propias de la zona y sobre el estudio de los escenarios de contagio, o sea, dónde las personas acá en nuestra zona se han contagiado y a partir de ahí buscar alternativas y distintas estrategias de prevención. Bueno, ahí como bien lo dice, analizando estos tres puntos, o sea, estas tres variables que vamos a estudiar, podemos determinar cuáles, en qué momento y a quién dirigir las medidas de prevención. Y básicamente, cuando uno estudia epidemiología, que en la carrera uno lo va estudiando y a veces cuando uno estudia cosas teóricas, por ahí se imagina en qué momento aplicarlos, o si por ahí uno está enfocado a una producción, mucha atención no le prestan, pero bueno, acá en esta profesión, la verdad que la epidemiología es algo que se está aplicando continuamente, y bueno, a partir de la epidemiología o del estudio de la salud y la enfermedad de la población, uno puede obtener resultados y de esos resultados surgen las políticas de salud. Y las políticas de salud, bueno, no son las medidas de prevención y todas aquellas que se pueden aplicar desde la parte de un hospital y en la población para prevenir o tratar enfermedades. Básicamente, las estrategias de prevención se basan en la definición esa de la epidemiología y cuál es el fin de epidemiología, no es que tampoco hemos inventado nada acá en la zona, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estudiamos? Y en realidad y por ahí copiamos estudios propios acá que han hecho en la provincia de Río Negro, como las que hacen en otras provincias, como puede ser a partir del SEAN en la provincia de Neuquén. Sobre roedores hay mucho para hablar, pero en lo que respecta para diseñar medidas de prevención, prácticamente nos basamos en las variaciones en el número, que algo ahí estuvo hablando Eduardo, y también en la prevalencia de los roedores. O sea, sobre los roedores nos vamos a basar solamente del estudio de los roedores en estos dos puntos. Cómo va variando el número, cuándo tenemos mayor número, menor número, y la prevalencia de esos roedores, o sea, cuál es el porcentaje de roedores que tienen el virus y nos pueden transmitir el mismo. Las variaciones de los roedores, bueno, está marcada por la época reproductiva y por la oferta de alimento.
la época reproductiva, bueno, los roedores viven más o menos de 1 a 2 años y pueden producir hasta 3 camadas, de 3 a 5 crías por año en cada camada, y la época reproductiva comienza en septiembre, o sea que eh, cuando comienza la primavera, el número de roedores que vamos a tener va a ser escaso, pocos. La mayoría van a ser adultos, son aquellos que vivieron y sobrepasaron el invierno, viven de 1 año, año y medio, 2. O sea que, ¿quiénes van a llegar a la primavera? Bueno, aquellos roedores fuertes que han pasado todo el invierno y comienzan la época reproductiva. Se van reproduciendo, terminando la época reproductiva, fines de verano, principios de otoño, y bueno, en esa época es cuando más cantidad de roedores tenemos. O sea que aquí tenemos dos épocas en las cuales vamos a tener poco número o mucho número de roedores, y en base a eso ahí también después vamos buscando cómo trabajar medidas de prevención en base al número de roedores. La oferta de alimentos también influye mucho en la tasa de reproducción. Un animal bien alimentado se reproduce mucho más. Y en años normales, donde no tenemos ningún tipo de floración de caña, no tenemos ningún tipo de evento que favorezcan otro tipo de floraciones, porque no solamente la floración de caña es la que ocurre acá en la Patagonia, tenemos también la semillación del ciprés, que ofrece también una gran cantidad de semillas de ciprés. Eso es comido por los roedores, principalmente el Oligorisomys longicaudatus, que es el colilargo y transmisor del hantavirus. Su dieta prácticamente se basa en semillas, o sea que toda aquella vegetación que ese año va a producir mucha semilla se va a ver reflejado también en la cantidad de roedores. Bueno, es así que hay años, nos dicen los pobladores, o por capturas que se han hecho, donde el número de roedores aumenta. Bueno, va de la mano de esto acá, o sea que si uno podría estar haciendo un testeo, cosa que uno ha intentado hacer con el Servicio Forestal Andino o el INTA, de qué especies vegetales en el año están semillando un poco más que otros años, bueno, uno puede ese año tratar de tener una aproximación de la cantidad de roedores, o que va a haber un poquito más de roedores que otros años. O sea, es un punto a observar y podría ser una línea de investigación también que hasta ahora no se ha hecho. Por supuesto sí que hay estudios en cuanto a la floración de la caña y algunos sobre semillación de ciprés, pero después otro tipo de estudios de otro tipo de vegetaciones o lo que puede estar sucediendo todos los años no lo hay. Otro punto importante también para tener en cuenta en cuanto a las estrategias de prevención es la prevalencia. Sobre esto nos basamos tanto en la edad y estación del año también, como las variaciones de número que están influenciadas por la reproducción. La estación del año también nos marca una prevalencia. Y van un poquito de la mano, tanto la edad como la estación del año. Habíamos dicho que los roedores viven 1 año, 1 año y medio, entonces se reproducen, termina la reproducción en fines de verano, principios de otoño, tenemos el mayor número de roedores. Esos roedores tienen que pasar el invierno y llegado la primavera vamos a tener una cierta cantidad de roedores que va a ser mucho menor a la que teníamos fines del verano. Esa población de roedores se va a estar conformada mayoritariamente por adultos, entonces vamos a tener poca cantidad de roedores, pero adultos. Estos adultos, al tener la posibilidad de haber convivido con otros roedores, el acto de pelear, el acto de acicarse con otros, la búsqueda de ambientes por peleas y demás, hace que haya contacto entre roedores, y ese contacto entre roedores hace que el virus pase, haga el salto de un roedor a otro. Entonces, cuanto mayor edad tenga un roedor, mayor posibilidad de estar en contacto con otros roedores positivos, y bueno, es así que en primavera vamos a tener pocos roedores adultos, pero con una gran prevalencia de estos en cuanto a la presencia del virus Hanta. Esto también tiene una importancia, saber que en primavera tenemos pocos roedores, pero esos pocos roedores van a ser positivos. ¿Por qué? Porque en primavera hay distintos tipos de actividades que se hacen
en los cuales capaz no vamos a ver muchos roedores, pero esos pocos, si logran meterse en nuestros lugares, tenemos que tener muy presente de que nos pueden poner en problema por tener esta carga viral. La estación del año, la prevalencia también influye, va de la mano también con la edad, que bueno, en primavera, porque estuve comentando, es cuando más prevalencia va a tener esta enfermedad, y finalizado el verano vamos a tener mucha cantidad de roedores, pero todavía no han tenido esta posibilidad de el contagio entre ellos, o sea que en un trampeo vamos a tener un gran porcentaje de captura, pero con una prevalencia, una cantidad de roedores positivos mucho menor. El otro punto en el cual estudiamos y también nos basamos para las estrategias de prevención es en cuanto al ambiente. ¿Qué es lo que vamos a estudiar desde el ambiente, si bien no somos estudiosos del mismo? Lo que vamos a estudiar son dos conceptos que se dan aquí en la Patagonia, que es la fragmentación del paisaje y la interfase. ¿A qué llamamos fragmentación de paisaje? Bueno, después lo voy a ver si sí. Pongo esta diapositiva que es más fácil para explicarlo. Imaginemos acá donde ahora tenemos esta población, antes no existía esta población, es la población del Bolsón. Bueno, existía la vegetación autóctona, el área silvestre, sin la incidencia del hombre. Bueno, viene el hombre a vivir, a producir y comienza a cambiar la geografía, el ecosistema de este paisaje. Ese cambio en todo el paisaje, y acá es un cambio bastante grande el que vemos, es lo que llamamos fragmentación. Si podemos hacer una vista desde arriba, desde acá donde está la flechita, hasta la otra loma que tenemos allá, bueno, toda esta parte es lo que nosotros llamaríamos fragmentación del paisaje. Esto es lo que va sucediendo en aquellos lugares, ecosistemas consolidados, ya sea de la zona andina, de bosques, también puede ser en un área de selva, en el Chaco, en el bosque chaqueño. Bueno, cuando ingresamos a un ecosistema conformado, arrasamos con toda esa vegetación y bueno, cuando arrasamos con esa vegetación estamos sacando microorganismos, toda una biodiversidad de especies que hay ahí, y eso es lo que luego, cuando hay actividades humanas, llamamos una fragmentación, y esta fragmentación hace que las personas estemos más en contacto con los microorganismos y con los animalitos que están en ese área silvestre. Entonces, fragmentación es cuando incurrimos en un área virgen, un área silvestre, ya sea de una cordillera o del norte también. Y el otro concepto que manejamos mucho también es la interfase. ¿A qué le llamamos interfase? Bueno, una vez que tenemos un ambiente fragmentado como este acá, interfase vamos a llamar a esa conexión que hay entre la población humana, o sea, estos pobladores que están aquí, los de la periferia, ¿tá? Con el área silvestre que estamos viendo aquí. Esta conexión humano con el área silvestre, esta pequeña porción, es lo que llamamos interfase. Bueno, esa interfase hace que estos pobladores principalmente van a estar en contacto con la población de roedores que se encuentra en el área silvestre. Calculo que lo habrá hecho Eduardo, pero bueno, los roedores del colilargo son de ámbito silvestre, no es como el musmúsculo o el guarén, que lo vamos a tener en un área geográfica o urbano. Acá hay un dato importante también para decir, porque muchas veces dice que, bueno, estas enfermedades aparecen porque hay un cambio en el virus, hay cambios en las bacterias, y por eso empiezan a aparecer enfermedades que antes no existían, ¿no? En realidad, lo que está pasando acá es que el humano se empieza a colonizar lugares nuevos para vivir y a estar en contacto con la población que antes no estaba tan en contacto. Y ahí es cuando empiezan a aparecer estas enfermedades, que, bueno, a veces podemos también verlo como que se llaman enfermedades emergentes, no sé si están así, pero vienen a partir de esto acá, de la conectividad que tiene la población humana en un nuevo ambiente, y aparecen nuevamente, aparecen estas enfermedades. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando queremos diagramar una
una estrategia de prevención son las actividades propias que tenemos en la zona, porque uno, y como ha sucedido acá, se comenzó a trabajar con medidas de prevención que estaban aplicando otros países, que son por supuesto válidas, pero uno empieza a transitar la zona y empieza a ver que hay cosas nuevas para aplicar o cosas que en otros lugares se están aplicando que no son válidas acá porque no es las actividades que se estaban desarrollando, las que se desarrollan acá, no son las mismas de donde uno por ahí ha copiado medidas de prevención. Entonces, es otro punto importante a tener en cuenta cuando queremos trabajar en medidas de prevención locales. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, las características de producción, acá se da la producción forestal, agrícola, ganadera, la producción de fruta fina, cosecha de lechos también, que está autorizado para, para arreglos florales. Después, bueno, tenemos todo lo que es recreación, trekking, pesca, y hábitos culturales que también se dan acá en la zona, que por ahí no se dan en otros lugares, como es el salir a juntar hongos. Acá toda la población sale a juntar hongos, algunos lo hacen como una actividad productiva y comercial, y otros lo hacemos como un hábito para tener algunos hongos comestibles y usarlos en forma casera, no como algo comercial. Lo mismo que la mosqueta, es algo donde llega la época y uno ve a toda la población juntando mosqueta. Bueno, sabiendo estas características propias de esta zona, uno también empieza a diseñar qué tipos de medidas de prevención acordes a este tipo de actividades que se llevan acá adelante. El último punto en el cual nos vamos a basar también para saber qué estrategias de prevención vamos a aplicar son el estudio de los casos. No es tampoco que uno sale a estudiar cada vez que hay un caso para diseñar medidas de prevención, sino que, bueno, uno lo hace dentro de lo que es el estudio epidemiológico ante un caso y, bueno, a partir de ahí, de juntar todos estos datos, otra de las cosas que uno cuando a veces solicita, o uno cuando empieza a trabajar también en esto acá, muy acostumbrado a escucharlo a él y decir, bueno, quiero que me junten datos, 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 datos. Bueno, en realidad no es solamente completar planillas o recolectar datos después para presentar una charla, hacer un gráfico y demás. No, este tipo de datos después tienen aplicaciones bien prácticas, y bueno, estas aplicaciones uno las puede usar en muchas circunstancias, y aquí en este caso las usamos para diseñar medidas de prevención. De cada caso que vamos estudiando, si bien no tenemos la oportunidad tampoco de poder estudiar muchos casos, porque tenemos acá en la zona un caso y medio por año, o sea que tampoco podemos decir que, bueno, tenemos tanta cantidad de casos que podemos darnos el lujo de juntar muchos datos, muchas variables y de ahí poder hacer un análisis. La verdad que uno para poder llegar a este tipo de cuadros, de situaciones, tiene que juntar muchos años de casos. Y bueno, este estudio creo que fueron unos 10 años de juntar casos y nos arrojaron muchos datos, ¿no? Pero bueno, aquí solamente voy a presentar algunos que son los más representativos y que nos guían para diseñar las medidas de prevención. ¿Qué nos está diciendo este cuadro acá, esta barra acá? Bueno, que el 67% de las personas que se han contagiado hantavirus en nuestra zona lo ha hecho en el ámbito rural. Y si recuerdan el concepto de fragmentación y de interfase, es en esos lugares donde se da la conectividad del hombre con los roedores de área silvestre. Y bueno, acá, aparte de algo que uno lo estudió, lo puede ver representado en esta barra acá. El 67% de las personas se contagian en el área rural. Esto después nos da también una pauta para decir, bueno, ¿dónde ponemos todas las fichas en las medidas de prevención? En el centro del Bolsón, fíjense en el dato, 0%, o sea, nadie se ha contagiado en el centro de Bolsón porque ya no es un área silvestre, son roedores del área silvestre, entonces no tenemos datos o registros de que una persona se contagió en el área urbana. Ya no es su área, entonces el roedor se retira de ese área que antes era silvestre, no convive con las personas en pleno centro y sigue buscando el área silvestre. Bueno, en el área silvestre lo encontramos también en el periurbano, ¿recuerdan la diapositiva? A ver si lo tenemos acá. Esto es la localidad de El Bolsón. Bueno, el área periurbana, que sería todo este caserío que vemos acá en conexión con el área silvestre,
obviamente que podemos encontrar casos, por más que tengamos muchas casitas acá amontonadas y que pareciera que sería una área urbana. En realidad es un área periurbana donde las casitas están, su patio, digamos, después viene el bosque. Entonces no es extraño que roedores que están viviendo acá puedan venir a estos domicilios. Bueno, esta situación se da principalmente más también en el área rural, también un poquito acompañado por las actividades que se llevan también en el área rural. Es por eso que, bueno, en el área perurbana tenemos 22%, que no es poca cosa tampoco, y en parajes rurales, ¿a qué llamamos parajes rurales? Bueno, cuando no es un área urbana grande como el Bolsón, o como podría ser Bariloche también, sino pequeñas localidades, caseríos de unas 20 casas, 30 casas, agrupadas, pero ya en un área rural, que no llega a ser este pueblo como sería el Follel o el Manso para quienes conocen la zona. Entonces, de esta diapositiva ya me da una pauta sobre qué actividades y a qué pobladores tengo que focalizar todas las medidas de prevención. Por supuesto que no tenemos que descuidar ninguna, pero si tenemos que buscar o direccionar las medidas de prevención, aquí ya tenemos un dato que nos aportó la epidemiología para trabajar en prevención. Bueno, un poquito lo que hablamos recién ahí, por qué se da tanto en el área rural y algo que trabajamos siempre, el tema de la interfaz. O sea que cuando detectamos un domicilio que está en conexión con un área silvestre, también hacemos mucho hincapié de que se trabajen sobre las medidas de prevención porque el 78% se dio siempre en una situación de interfase. Un lugar donde vive una persona o donde desarrolla actividades productivas, como puede ser una plantación de fruta fina, en cercanía con el área silvestre. A eso se llama interfase y ahí nos están dando los casos, el 78%. Acá cuando el 22% en el bosque, o sea, cuando ya no hay ninguna actividad humana y las personas han salido ya sea a juntar leña, hacer rollizos y demás, actividades propias del bosque, donde no tengo construcciones, pero bueno, se han hecho actividades y nos ha dado un 22% de los casos contagiados en el bosque. Según la edad, otro de los puntos en los cuales también apuntar a quienes dirigir o a quienes les llegue el mensaje de prevención. El 78% es de una edad de 19 a 65 años, que es la edad laboral. O sea, las personas acá se contagian trabajando principalmente. Este pequeño porcentaje del 0,18, un 22%, de 0,18 años, teniendo tan pocos casos, los tengo muy identificados cómo se han contagiado, son tres jóvenes que no superan la edad de secundario, los cuales han ido a áreas rurales y han jugado con roedores. Entonces, bueno, no es que tampoco son niños que han ido a trabajar, niños que han ido, no sé, de caminata, de camping o a pescar, o de millones de actividades que uno hace acá en el área que nos rodea, sino que directamente es un hábito que a veces se trabaja mucho, pero así todo los niños son rebeldes y bueno, han jugado con roedores y acá tenemos el porcentaje de casos en esta franja etaria. Bueno, tanto del área rural, del área de interfase o las personas de qué edad se contagian, acá está un poquito discriminado sobre qué lugares específicos, o sea, en qué lugar ya bien preciso esa persona se contagió. Y fíjense, la mayoría, en porcentaje, ¿dónde ha sido? En un galpón. ¿tá? Acá nuestro gran problema son los galpones, después vamos a ver con diapositiva las características de los galpones y por qué las personas se contagian ahí. Bueno, un poco para explicar el tema de la epidemiología, las aplicaciones bien prácticas de la epidemiología, es esto aquí. O sea, con el estudio de las cosas, nos dan estos datos y a partir de estos datos trabajamos en la prevención. Bueno, del análisis de estos estudios nos van a permitir determinar cuáles, en qué momentos y a quién dirigir las medidas de prevención, como lo habíamos comentado antes. ¿Y qué medidas de prevención tenemos? Bueno, medidas generales de prevención son las generales, las que se van a aplicar en el domicilio, en el peridomicilio, que son con las cuales uno comenzó a trabajar y fueron copiadas de otras regiones, bueno, de Estados Unidos, fueron las primeras medidas de prevención que se copiaron, y a partir de ahí, y sobre el estudio que uno hace, empieza a trabajar sobre las medidas diferenciadas o particulares de prevención. También hemos diseñado un calendario de difusión
por todo esto acá de las distintas actividades que se van haciendo en distintos momentos, de acuerdo también a la prevalencia, al número de roedores. Bueno, son las medidas de prevención, las tenemos en un calendario, de acuerdo a todas estas variables, tratamos de reforzar una medida de prevención. No es que descuidamos las otras, pero tratamos de reforzar ese tipo de medida de prevención. O hay actividades que se realizan en una determinada época del año. Juntar hongo, por ejemplo, se da eh, terminado el verano, comenzando el otoño, entonces, bueno, ahí salimos con las medidas de prevención para juntar hongo, no las trabajamos en pleno julio porque no hay nadie juntando hongo. Entonces, bueno, a eso hago referencia con el calendario de las difunciones. Y después también tenemos, para quien quiera solicitarlo, los distintos mecanismos de difusión, ya que, bueno, uno puede trabajar con cartelería, puede trabajar ahora con las redes, Facebook, Twitter y demás, puede trabajar con charlas, puede trabajar con comunicados radiales, y después uno va identificando distintas situaciones, distintas empresas, distintos organismos con las cuales uno les puede compartir estas medidas de prevención para que ellos las lleven adelante. Secretaría de Turismo también, o sea, ir buscando que no sea solamente salud el encargado de trabajar las medidas de prevención. Bueno, las medidas generales del peridomicilio se basan siempre en tratar de hacerle la vida imposible a los roedores. Algo creo que había comentado Eduardo, los roedores siempre tratan de protegerse de los depredadores, entonces siempre tratan de esconderse de ellos, y esconderse de ellos lo hace en el área silvestre, abajo de los arbustos, debajo de rollizos, de maderas que hay tiradas, y ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer en nuestros lugares? Bueno, tratar de no ofrecerle ese tipo de refugio. Acá, en estas dos diapositivas, esto es un típico galpón de la zona, donde si bien va a permitir el ingreso de roedores por las características, pero si observan, los alrededores están totalmente bien desmalezados y ordenados, cosa que un roedor que venga del área silvestre, que allá al fondo uno ve que el área silvestre está aquí nomás, le sea difícil venir desde ahí hasta acá. No imposible, pero difícil al menos. La va a pensar más de una vez en pasar al aire libre sabiendo que algún depredador lo puede atrapar. Bueno, esas pequeñas incomodidades son las que uno busca para evitar que los roedores vengan del área silvestre a nuestros sitios. Esto es un patio ya de una casa que, si bien tiene plantas propias de un jardín, el resto lo tiene bien desmalezado y ordenado. Y acá tenemos una situación totalmente no deseable, que uno encuentra en domicilios, por supuesto, no es que fue armado para la presentación. Este tipo de situaciones se sigue encontrando en domicilios, donde acá tenemos el área silvestre, estos son sauces, de ahí para atrás, imagínense en todo lo que hay, sauce, río y demás, esta foto la recuerdo muy bien, está al costado de un río, o sea que este es el área de los roedores, y si el área de los roedores que están aquí identifican después en el patio de esta casa, la verdad que muy fácilmente pueden llegar de acá hasta los domicilios. Entonces ya ahí pasa de ser un roedor de área silvestre a un roedor de área prácticamente domiciliario. ¿Y por qué? Y porque las condiciones que nosotros estamos ofreciendo son prácticamente las mismas de donde ellos originalmente les gusta vivir. Donde encuentren comida y donde encuentren cobijo. Bueno, acá se los damos. Sobre esto es lo que tenemos que trabajar, en el saneamiento de nuestros alrededores. Una vez que logramos esto acá, el saneamiento de nuestros alrededores, el otro punto, porque nada es mágico, ellos pueden sortear cualquier tipo de obstáculo y poder llegar, y llegan, más con el comportamiento de las ratadas, estas medidas de prevención de desmalezamiento no son suficientes, las atraviesan fácilmente. El otro punto, si logran llegar hasta nuestros lugares, es trabajar sobre evitar el ingreso de los roedores. O sea, si yo tengo este tipo de puerta, tengo acá una construcción que de mampostería, que no es también muy común verla, pero tengo esta endija, bueno, ellos van a poder pasar por esta endija e ingresar a mi domicilio. Y si a su vez, como puede ser en este galpón, tengo todo desordenado, tengo alimento, bueno, van a ingresar y a su vez van a encontrar lugares para alimentarse y volver cuando ellos quieran. Es otra de las cosas que se trabaja entonces en evitar el ingreso de los roedores y el ordenamiento dentro de aquellas construcciones. El tema galpones es algo que trabajamos mucho porque recuerdan que la mayoría de las personas se contagian en el área rural. En el área rural, por las actividades que llevan, tienen galpones y a su vez están en el área de interfaz, en el área donde están los roedores silvestres, y
es lo que queremos trabajar y hacemos mucho hincapié. Las características de los galpones van a ser las propias de los materiales que encontramos acá y también de las posibilidades económicas que uno tiene, porque si uno va a copiar fardos, va a copiar maderas y algunas herramientas y tiene que hacer un galpón totalmente hermético de mampostería, es mucho más caro el galpón que lo que va a meter ahí adentro. Entonces, es entendible que la gente haga galpones de construcciones más económicas, entonces eso no lo vamos a desterrar, sería muy fácil decir nosotros, bueno, si quieren evitar el cantavirus para hacer galpones, háganlo con este modelo. Sí, es un modelo que va a evitar el ingreso de roedores, pero que no es viable llevarlo adelante por lo económico. Entonces, ¿qué estrategias tenemos que adoptar ahí? Bueno, como las fotos anteriores del galpón que veíamos antes, donde tiene que estar todo desmalezado, cosa que no se da ni en ni en esta foto, y sí se da en estas dos fotos. Está todo desmalezado, despejado, no está en esa típica amontonamiento de palos y cosas que nos van sirviendo al lado del galpón. Y lo otro que tenemos que buscar es que haya buena entrada de luz y ventilación. Recuerden que la luz, los rayos ultravioletas, al virus lo mata en forma instantánea. Así que esto es lo que tengo que lograr con respecto a los galpones. Bueno, si recuerden que el galpón nos daba gran porcentaje de contagiados, y esto es porque, bueno, porque las personas en el ámbito laboral tienen que acopiar cosas y adentro tienen que guardar y en algún momento hay que sacarlas. O voy a limpiar el galpón. Entonces, bueno, cuando tengo que hacer ese tipo de actividad, lo que tengo que hacer es primero permitir la ventilación. ¿Para qué? Para que ese virus que está en el suelo, y lo voy a aspirar a remover cosas. Bueno, si te hago ventilación, hago que ese virus se disipe, no voy a tener tanta carga viral para aspirarlo. Esa acción, si bien es válida, no es suficiente. La otra es no barrer en seco, por lo cual debo humedecer esa superficie con agua lavandina, con 9 partes de agua y una parte de lavandina. Ya eso, aparte de humedecer y no se aerolice el virus, lo estoy matando también. Y bueno, los elementos de protección personal, que los indicados son los barbijos N95, que bueno, ahora estamos un poquito en problema porque son los indicados también y reservados para los profesionales de salud. Pero bueno, en esta enfermedad, si uno tiene que hacer algún tipo de actividad de remoción de cosas en los galpones, bueno, es la protección que hay que usar. Las medidas generales tocan todo esto del saneamiento alrededor de los domicilios, evitar el ingreso de los roedores, el ordenamiento de nuestros lugares, cómo actuar cuando tenemos que trabajar sobre una construcción, y a partir de ahí vienen las medidas particulares, lo que hablaba hoy. En base a los estudios que se hacen del ambiente y de la ecología de los roedores y de las actividades propias de una zona, más el estudio de los casos, de los escenarios, esos cuadritos que hoy mostré, uno puede direccionar las medidas de prevención. Es así que tenemos folletos con medidas generales y después folletos muy precisos con este título, galpones. Bueno, cuando hablaba de las medidas de la estrategia de medida de prevención y los mecanismos de medida de prevención, este tipo de folleto de galpones los tratamos de ubicar en los lugares donde va a ir gente que tiene galpones, ferreterías, forrajerías, en el área rurales, en todos los centros del área rural. No lo vamos a poner en un centro de belleza, porque bueno, no es el público que va a ir a meterse a un galpón. Entonces, bueno, ahí un poquito cuando hablaba de las estrategias de prevención. En cuanto a otra estrategia de prevención bien particular, en cuanto a las actividades de trekking, de caminata, esta es una zona donde, bueno, es la zona donde mayor cantidad de refugios de montaña hay en Latinoamérica, y la cantidad de personas que andan en el área silvestre, o sea, que hacen escaladas, en caminatas a refugio, es importante. La actividad al aire libre no nos va a poner en riesgo. Siempre digo que lo que nos pone en riesgo son las actividades asociadas que hacemos cuando hacemos algún tipo de pesca, caminata o vamos a andar en kayak. Ese tipo de actividades no nos va a poner en riesgo, pero si cuando vamos de caminata nos metemos a inspeccionar un árbol que está ahuecado, nos metemos en una cueva y demás, bueno, ellas ya no son actividades de recreación, sino son actividades que no tienen que ver para lo que uno va a caminar, y
esos lugares sí son lugares de riesgo para el hantavirus. Entonces, si bien no tenemos registros de personas que haciendo actividades de recreación nos hayan dado casos de hantavirus, es un punto que lo trabajamos mucho en el verano con la Secretaría de Turismo, con los refugiados, con los dueños de cabaña, en alertar sobre estas medidas de prevención en base a este folleto que vemos aquí. Bueno, eso fue un poquito las estrategias de comunicación, las estrategias de prevención en base a la epidemiología. Después, lo otro, lo que nos toca como trabajadores de salud ambiental, es hacer el estudio epidemiológico cuando tenemos un caso de hantavirus. El caso es detectado clínicamente por algún clínico que está atendiendo a la persona. Esa persona, cuando lo caracteriza ya como que es sospechoso de hantavirus, le comunica a la referente de epidemiología sobre el caso de sospechoso. Esa persona ya queda internada en el hospital, aislada, y la referente de epidemiología ya como sospechoso nos comunica a nosotros. En el caso nuestro trabajamos dentro del edificio del hospital, o sea que la referente de epidemiología, en el momento que va a hacer la ficha como caso sospechoso y tal vez su derivación al hospital de cabecera de San Carlos de Bariloche, la ficha prácticamente la completa en nuestra oficina. Entonces ahí ya nos está comunicando de un caso sospechoso de hantavirus. Y a partir de ahí armamos todo el diagrama de trabajo de campo que hay que hacer cuando tenemos un caso sospechoso. Nosotros no trabajamos ante un caso confirmado, o sea, no esperamos la confirmación de ese caso para salir a trabajar en terreno, no. Trabajamos ni bien tenemos un caso sospechoso. Bueno, ante un caso se conforma una planilla tipo, donde hay todos datos propios de la persona, datos clínicos, y después hay todos datos ambientales, dónde vive, dónde trabaja. Bueno, ese tipo de planilla es como una guía para que nosotros en la oficina diagramemos a los lugares que vamos a ir a hacer estudio para determinar el posible lugar de contagio. Si después ese caso sospechoso termina siendo negativo, no es que hicimos todo un trabajo de gusto, no, uno trató de alertar, porque el fin de salir a trabajar a campo es primero alertar a otras personas del riesgo de contagio de hantavirus, recolectar datos para todos los estudios que estuve mostrando. Eh, Está el tema también de los contactos estrechos, o sea que ya en la visita uno puede hacer la encuesta de aquellas personas que fueron contactos de esa persona sospechosa y ya se los notifica del aislamiento. Después, si no fue, bueno, se levanta el aislamiento. O sea que la función rápida de ir a los lugares donde esta persona puede haberse contagiado tiene ese fin. El primordial es prevenir que no tengamos otro enfermo. Ahora bien, el periodo de incubación es de 5 días hasta 45 días, con una media de 20 días, o sea que esa persona en todo ese transcurso de esos días puede haber andado en muchos lugares. Uno puede tener, no sé, asignado, por supuesto que uno trata de buscar lugares donde frecuentemente o trabaja o ha ido o su vivienda. Bueno, hay muchas variables por las cuales uno dice, bueno, vamos a ir a estos 5 lugares, ¿está? Uno comienza por la vivienda. Comienza por la vivienda porque, bueno, salvo que sea en la zona urbana, uno comienza por la vivienda porque ahí también se encuentran los restantes de los familiares y uno aprovecha a hacer otro tipo de entrevista que nos puede dar otro tipo de otra área geográfica para ir a inspeccionar. Pero pueden ser varios lugares. Entonces, bueno, uno va también direccionando a qué lugar primero, porque uno tampoco puede ir, si le marcan 5 lugares posibles, puede ir a los 5 al mismo momento. Entonces empieza uno con la vivienda. Por supuesto, si hay un lugar que es, por ejemplo, que no has pasado, que tiene relación con educación, las cosas se saben muy rápido. Entonces, si nos dan 3 lugares, los cuales por ahí uno puede presumir que es un galpón de una actividad, pero también nos dice que esa persona, no sé, asiste a una escuela porque es portero o lo demás. Les puedo asegurar que lo que primero hacemos es ir a esa escuela, porque si no el revuelo que se arma es importante. Entonces, bueno, uno va a la escuela, ya
calma, hace la evaluación de la escuela también, porque tenemos escuelas que están en el área rural, entonces, bueno, uno quiere descartar también ese lugar donde hay muchas personas, y bueno, porque el contexto y la situación psicológica también obedece, vamos a ese lugar primero, y después vamos al restante de los lugares. De la evaluación de todos estos lugares, podemos determinar que uno por todas las condiciones que uno va evaluando, puede ser el que nos produjo ese contagio. Acá pueden haber escuchado que ante un caso otras provincias hacen la captura de roedores, o sea, ponen tramperas, de eso que estuvo explicando Eduardo, en los lugares donde puede haber habido, o el posible lugar de riesgo de contagio. Bueno, aquí no se hace más, ya no estábamos estudiando el pasado, porque sería eso ahí, estudiar el pasado, donde la persona se contagió. Uno ya con las variables que puede ir juntando, con aquellas situaciones de riesgo que uno puede ir identificando, puede determinar tranquilamente el lugar de riesgo. Por eso que, salvo que alguna situación muy particular lo amerite, no hacemos trampeo en los lugares de posible situación de riesgo donde puede haberse contagiado esa persona. Bueno, una vez que se termina la visita de todos los lugares, se dan las recomendaciones, porque hay lugares que uno, como lo dije, puede determinar que fue el sitio de riesgo. Bueno, se dan las recomendaciones de saneamiento, si hay roedores, bueno, deshabitar ese lugar bueno, poner trampas, venenos, cetotóxicos y después hacer las condiciones de saneamiento, porque eliminar los roedores. Si después no soluciono las situaciones por las cuales he tenido esos roedores, tampoco voy a hacer mucho. Entonces, las indicaciones primordiales, por supuesto, si tengo presencia de roedores o indicio que hay roedores, bueno, es disminuir esa cantidad de roedores en ese lugar. Y después, acto seguido, llevar todas las medidas de prevención, de saneamiento, para evitar posibles reinfecciones de roedores. Bueno, y ahí concluiría un poco la charla de estrategias de prevención y cómo trabajamos en terreno una vez que tenemos un caso de hantavirus. Bueno, como lo indica acá esta diapositiva, todo este trabajo no es que yo lo hago solo aquí, sino que, bueno, me acompaña Luis Sepúlveda, como lo dije hoy al inicio de la charla, y la infectóloga Romina Hansen, que también entre los tres conformamos el equipo de epidemiología, que ante un caso de hantavirus armamos todo este trabajo de campo, después recolectamos los datos, hacemos los informes y después también nos permite hacer este tipo de charla con todos los datos que nos ayudan no solamente para entender la enfermedad, sino para poder diseñar estrategias de prevención, única y por ahora efectiva herramienta para prevenir esta enfermedad. Bueno, ahí concluiría mi charla. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a detener la grabación. Muy linda charla.